Muchísimas gracias a la Fundación Naumann, a la posibilidad de estar aquí con todas estas mujeres con las que estamos hablando. Voy a poner el tiempo, son 20 minutos que me dan, ¿no? Bien, voy a poner 15 para dejarme 5 por si acaso. Correcto. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad, por esta posibilidad y por la posibilidad de haber compartido tan lindas experiencias que hemos tenido tanto de Costa Rica como de Chile. Bueno, en mi caso, mi vida política es ya de tantos años que recordar los inicios sería recordar mi primera juventud, por lo cual quisiera quizás centrarme más en lo que hace a los aspectos de cuál es la lucha que tenemos que dar, cómo construirla, cómo trabajar y cómo lograr que nuestras ideas liberales, en Argentina diría que son ideas liberales republicanas, porque de alguna manera es un espacio que está conformado de esta manera, ya que la existencia histórica del peronismo, de un movimiento populista, algunas veces menos autoritario, otras veces mucho más autoritario, con sesgos de izquierda en algunas oportunidades y con sesgos de derecha en otras oportunidades, es decir, fluctuante y cambiante, hace que nosotros tengamos que construir una coalición política de una amplitud en la que le demos cabida a distintas formaciones, pero que todas sean compatibles con una mirada democrática, con una mirada liberal en cuanto a las libertades de los ciudadanos, y con una mirada republicana en cuanto a la virtud de la república, la transparencia y la necesidad de pensar en la división de poderes, que en los países en los que sufrimos el populismo, sufrimos dos procesos que nosotros consideramos que son muy importantes pensar. El primero es un proceso de feudalización. Nosotros somos un país federal y como tal tenemos 24 provincias y el gobierno federal, y en cada una de las provincias tenemos sus tres poderes, o deberíamos tener sus tres poderes. Por eso llamamos un proceso de feudalización aquellas provincias en las que el gobernador o inclusive la gobernadora, no necesariamente siempre varones, tienen un intento de dominación sobre el resto de los poderes, generando prácticamente un solo poder, el poder ejecutivo, que coloniza al poder judicial, poniendo jueces amigos del poder o parientes, o directamente parientes, como una manera más clara de decirlo, y que genera algo que es muy importante defender, que son los cambios permanentes en los sistemas electorales, o genera sistemas electorales absolutamente complejos, con la intención de que las oposiciones o las minorías no tengan posibilidad o cabida en esas provincias. El segundo proceso, que es realmente muy triste, es el proceso que nosotros llamamos de las conurbanizaciones, la extensión de un modelo clientelar, la extensión de un modelo en el que está el nivel de apriete que hay sobre las empresas, con sistemas impositivos absolutamente incapaces de llevar adelante una inversión permanente y sostenida de todo lo que es el mundo privado, unido eso a algo muy, muy terrible, que es un estancamiento social en vez de una movilidad social, es decir, millones de personas que viven de una ayuda social y que no se genera una transformación, un modelo
hacia la libertad, hacia la autonomía de las personas, sino que se las estanca en esa lógica. Por eso nosotros llamamos procesos de conurbanización, es decir, procesos de grandes cordones de pobreza alrededor o en las ciudades, en las grandes ciudades, despoblando el resto del país y generando poblaciones absolutamente dependientes, donde, como ustedes saben, y como decía Hannah Arendt, hay una condición, y también lo decía Rawls, hay una condición fundamental de la libertad, que es que las personas puedan tener las condiciones mínimas, de vida, de alimento, como para poder, digamos, pensar y absorber la importancia de la libertad. Por eso es que estos procesos de conurbanización, de pobreza, en un país como la Argentina, que tiene alimentos para 400 millones de habitantes y tenemos 45 millones de habitantes en nuestro país, en un país muy extenso y con zonas enormemente despobladas, hacen que nos demos cuenta y trabajemos con una fuertísima atención la importancia de cuál es el sistema político, cuál es el sistema de ideas que hace que la Argentina, que fue el séptimo país del mundo, ya hace tiempo y lejos allá en el tiempo, pueda construirse en base a la libertad, a la propiedad privada, a los valores del intercambio comercial, a la posibilidad de que el Estado tenga el tamaño razonable para que los privados no trabajen para el Estado y trabajen para el bienestar de sus familias o trabajen menos para el Estado. Y donde las provincias, muchas de ellas, puedan autosostenerse y no como sucede en la Argentina, en donde tenemos provincias que el 70% de su presupuesto depende del Estado Nacional y el 70% de su población son empleados públicos. Este modelo de populismo permanente, que la Argentina va y viene, hace que cada vez se fortalezca más y más, digamos, masivamente un pensamiento, como les decía, liberal republicano. Nosotros hoy en la Argentina tenemos una construcción democrática inestable, diría, hoy estamos en recesión democrática, tenemos una democracia muy vulnerable, un intento permanente de cambio del sistema judicial. Nosotros hoy tenemos, por suerte, el poder de veto en el Congreso para que no se cambie la Constitución, ni se cambien las mayorías, ni puedan elegir miembros de la Corte, ni puedan elegir el Procurador de la Nación. Eso es Juntos por el Cambio, que es la coalición en la que pertenece el partido que yo presido, que es el Partido PRO, Propuesta Republicana. Es un partido, como les dije, liberal republicano, que fuimos gobierno hasta el 10 de diciembre, lamentablemente perdimos la elección, y la perdimos justamente porque la construcción del poder populista en la Argentina, que es de alguna manera la historia de hace más de 80 años de nuestro país, con la presencia del peronismo, en este momento, digamos, con una puesta hacia la izquierda con el kirchnerismo, es un movimiento que, digamos, rifa siempre lo que la Argentina construye en un presente para destruir el futuro. Y así ha sido nuestra historia recurrente de momentos de inflación, de momentos de pérdida de los ahorros de la población, y la Argentina se ha ido lamentablemente empobrecido.
En este momento ni hablar, porque hace 4 meses que tenemos cuarentena, con lo cual imagínense lo que son las calles de nuestras grandes ciudades y lo que es el cierre de comercios, de empresas, siendo además el país con menos ayuda hacia el mundo privado de la región. Sin embargo, hemos tenido, si bien perdimos las elecciones, y les quiero contar un poco por qué, creo que tuvimos 3 elementos que nos llevaron a perder las elecciones. El primero de ellos fue una situación de mucha descoordinación en el tema económico, lo que generó una fuerte presión sobre nuestro votante, que es la clase media argentina. Una política social de mantener a la gente en el estancamiento, no la cambiamos, lamentablemente, es una gran autocrítica que nos hacemos, porque nosotros teníamos que conducir a aquellas personas vulnerables hacia la libertad, hacia la autonomía, hacia la posibilidad de conseguir un empleo y no mantenerlas eternamente en la pobreza. Y hubo ahí, digamos, un poco de miedo en avanzar. Y el tercer tema es un tema de gobernabilidad. Nosotros tenemos que, digamos, generar elementos disruptivos que nos permitan cambiar la gobernabilidad. La gobernabilidad argentina es la gobernabilidad del kirchnerismo o del peronismo. Es decir, ellos manejan los sindicatos y entonces te paran los aeropuertos, te paran los puertos, te hacen una huelga general antes de que empieces tu gobierno por si acaso, te obstruyen las calles, te generan una situación, con lo cual creo que en el próximo gobierno, que creo que vamos a volver, nuestro gran desafío político es destrabar esta gobernabilidad extorsiva, en algunos momentos casi mafiosa, que existe en nuestro país. Para darles un ejemplo, Argentina tiene una empresa líder mundial como Amazon, que se llama Mercado Libre, una de las empresas que mejor cotiza en la bolsa de Nueva York, que ya se está extendiendo al mundo entero, y que hoy en día, imagínense que con la cuarentena que tenemos, muchísimas empresas pequeñas venden sus productos por ahí, porque te lo traen por correo hoy en el día para ayudar a las familias que necesitan determinados productos. Y el otro día, en medio de estas necesidades de toda la sociedad, el sindicato de camioneros bloqueó todas sus plantas para, digamos, afiliar compulsivamente a los trabajadores a sus gremios. En estos momentos nosotros somos una oposición bastante consistente, tenemos casi la mitad de la Cámara de Diputados, tenemos el tercio de senadores, tenemos 4 gobiernos regionales, no son muchos porque tenemos 24, pero esta ha sido una historia en la Argentina. El Senado desde 1983 está en manos del peronismo, es decir, que todas las leyes que han pasado desde la democracia que comenzó en 1983 en la Argentina hasta ahora han pasado por el peronismo, ahora peronismo-kirchnerismo, y la mayoría de las provincias con estas características de feudalización y de clientelismo, como les contaba, también han estado en manos del peronismo. Nosotros tenemos la Ciudad de Buenos Aires y 3 provincias más, y ganamos justamente en la última elección en todas las provincias productivas, todas las provincias que dependen del empleo privado, del campo, de la producción, de la propiedad privada, de las reglas claras, ganamos nosotros. En los lugares en los que la gente está mucho más dominada por los planes sociales, bueno, gana el peronismo. Esta es la realidad social de nuestro país y es la realidad de una democracia que no casualmente la Argentina ha ido empeorando sus niveles de pobreza. El partido peronista, que siempre se ha dicho el partido de los pobres, es el partido de los pobres, porque cada vez hace más pobres, es decir, que es efectivamente el partido de los pobres, porque se han dado cuenta que en los países en los que los pobres han salido de la pobreza, las exigencias de movilidad social son cada día más evidentes. Esto de alguna manera pasó en Brasil,
con la exigencia de aquellos que pasaron a las clases medias y que después terminaron no queriendo seguir siendo parte de un país que los quería esclavizar. Esto pasó en Bolivia, esto pasó, bueno, pasa en Venezuela, por supuesto, y pasa en tantos países en los que, y creo que hubo un proceso que yo discutí con Evópoli, porque me invitaron a un seminario antes de la pandemia en enero, discutí con Evópoli que los procesos de grandes movilizaciones que había en Chile también tenían que ver con una realidad elitista de la política chilena que debían cambiar para poder llegar mucho más a la gente y para tener otro tipo de movilidad social. Porque si bien Chile es el país, junto con Costa Rica, que más han crecido en bienestar en el continente, en el caso de Chile, que conozco bastante más que Costa Rica, por más que he leído mucho de Costa Rica, sigue teniendo una situación de bajo nivel de movilidad social. En la Argentina esa lógica existe mucho menos y si bien tenemos más pobreza, tenemos algunos bienes que hoy en Chile están exigiendo, que son complejos, pero que para un modelo liberal republicano, pero que en la Argentina son como un trofeo histórico. Las universidades públicas, la escuela pública, la universidad pública, la salud pública, son como temas que ni siquiera desde una mirada liberal se está cuestionando, por supuesto, una mejor administración, pero no se cuestiona su transformación. En mi vida política yo comencé de muy joven y bueno, tuve momentos, como decía Churchill, pasé de una mirada más de izquierda a una mirada liberal. Primero porque sufrí la falta de la libertad cuando vino la dictadura de la Argentina. Nosotros exigíamos Estado de Derecho cuando poco lo habíamos respetado y eso me enseñó mucho a entender que el Estado de Derecho, que la libertad son valores que hay que ponerlos por encima de todo y que son aquellos valores que la izquierda decía defender, pero en definitiva lo que quería era boicotear la democracia y imponer una nueva tiranía, ¿no? La idea de que por ser quienes asumían el poder eran los que tenían la verdad. Y hemos aprendido que la existencia del otro, la idea de que el otro existe, que tiene voz, que tiene ideas, tal cual contaba la dirigente chilena respecto a la discriminación que sufrió por ser hija de militar. En la Argentina se ha utilizado mucho esta lógica de poner fuera de la democracia a los militares, de poner fuera de la democracia a las fuerzas de seguridad, de tener un prejuicio hacia ellos. Y esto también es una reflexión que quienes hoy participamos de partidos, como les dije, liberales, republicanos, entendemos que esta idea de querer, digamos, pontificar sobre quién puede y quién no puede participar de la vida democrática de un país es realmente una enorme discriminación. Patricia, Sí. perdón, le queda un minuto. Me queda un minuto. Bueno, en este minuto quiero decirles que en mi vida política como mujer empecé, les voy a contar una anécdota, empecé en un barrio y en un lugar donde los hombres eran, digamos, no permitían ni siquiera la entrada de las mujeres. Y bueno, me hice camino
me hice camino en la juventud, trabajé como líder juvenil durante mucho tiempo, luego me hice camino en el Parlamento. Me acuerdo que los hombres me decían, te vamos a enseñar, y bueno, terminé siendo la diputada mejor ponderada de todo el Congreso de nuestro país, elegida en lo que se llaman los premios parlamentarios. Después fui la primera mujer ministra de Trabajo de mi país, la primera mujer ministra de Política Criminal, es decir, de Administración de las Cárceles, y no fui la primera, pero fui ministra de Seguridad en un mundo donde las organizaciones de la seguridad todavía siguen hablando de hombres y de efectivos. Así que siempre me miraron con la cara de que no vas a poder, y siempre pude. Así que si quieren contar una más que puede animarse a ser la Angela Merkel de América Latina, acá estoy. Igual, Angela Merkel de América Latina es de la Fundación Adenauer, así que tenemos que encontrar una que sea de la Fundación Naumann para, para ser coherentes con la fundación con la que estamos, ya que ella pertenece al conservadurismo alemán y no al Partido Liberal Alemán. Así que muchísimas gracias. No seguí el relato del cuento de la mujer, sino que les conté un poco las vicisitudes que estamos hoy sufriendo en nuestra democracia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Patricia, por su ponencia. Voy ahora con algunas preguntas del público. Pregunta Magdalena von Langendonk, ante el avance de modelos autoritarios en la región, ¿con qué herramientas los países que defendemos la libertad podemos trabajar el tema y evitar los avances totalitarios tipo Venezuela y Cuba? Y quiero ahí mismo plantear también la pregunta que hace Stephanie Rivas, que habla de que los populismos, bueno, son dañinos tanto cuando son de corriente de izquierda o derecha, pero ella pregunta cómo poder contrarrestar la invisibilización del papel de la mujer en estos regímenes. Bueno, en el primer caso yo creo que hoy América Latina está mejor que cuando fue la década chavista, de alguna manera. Me parece que si nosotros miramos el continente, está bien, Argentina dio un paso atrás, pero vamos a dar un paso adelante pronto. Maduro se ha quedado bastante solo. El caso de tantos países con gobiernos mucho más razonables, en esta parte del continente, bueno, si bien está con problemas, está Piñera en Chile, está, bueno, en Bolivia está Yanín, que está tratando de llevar un proceso electoral limpio y transparente, el cambio del gobierno en Uruguay, bueno, Brasil tiene un presidente un poquito heterodoxo, pero digamos, se ha comprobado lo que fue el latrocinio de la izquierda. Perú está, si bien ha cambiado presidentes, está bastante encaminado, el caso de Colombia también. Así que, bueno, el elemento fundamental es no dejar que las excepciones se conviertan en elementos permanentes. Así que nosotros acá, en este tiempo, hemos logrado parar muchos de los intentos hegemónicos del populismo. Se intentó la privatización de una empresa privada y salió el pueblo entero en contra, y el otro día el presidente dijo, no me lo imaginaba, con lo cual estamos construyendo nuestro movimiento con base popular, que eso es lo más importante de todo, con una base popular movilizada. El otro día, el 9 de julio, que es nuestra fecha patria, cientos de miles de argentinos salieron a pedir por la libertad, por la república y por la propiedad privada. Y hemos logrado frenar esos proyectos que de alguna manera nosotros lo que decimos es, si pasa uno, después pasan todos y nos llevan hacia Venezuela. Con lo cual estamos muy atentos y estamos charlando mucho con líderes latinoamericanos, nos ayuda mucho la fundación, pero creemos que armar redes de líderes latinoamericanos, que estemos realmente trabajando en equipo y conjuntos,
es fundamental para esto. Yo soy presidenta del Partido PRO, y como tal, bueno, en Chile tenemos relación con Evópoli, tenemos relación, pero me parece que sería muy bueno que esta red de partidos políticos a través de la Fundación Naumann la podamos llevar adelante y podamos estar atentos a cualquier tipo de movimiento que exista en el país, en algún país, y trabajar en equipo. Me parece que eso sería la mejor solución. Bueno, en el caso de lo que dice Stephanie Rivas, sí, es verdad, el populismo acá en la Argentina es evidente. El mismo partido privatizó, después estatizó, después privatizó, después estatizó. Es decir que ha tenido todas las fases. Ha sido, digamos, en un momento acá había un partido liberal en la década del 90 que creyó que el peronismo se había convertido en liberal, se lo comió a ese partido y por supuesto el peronismo volvió digamos, siempre tuvo la característica del populismo, más allá de que en algunos momentos parecía liberal y en otros momentos ahora está en su fase, digamos, de izquierda. Así que sí, digamos, lo que hay que ver es cuál es el core. El core es su modelo de Estado, su modelo de regimentación de la sociedad. Todo son leyes, nunca creen en la libertad de las personas. Acá la cuarentena es manu militari, ¿no? Te sacan el registro, te meten preso. Bueno, ahora el colmo de los colmos, salió ayer un intento de ley en una provincia argentina que decía que los que violaban la cuarentena los iban a llevar a trabajar a los centros COVID, no sé, para que se contagien. Una cosa realmente violenta y autoritaria, ¿no? Así que sí, es así. Ahora, acá, a ver, no ha habido invisibilización de la mujer. Acá hemos logrado, yo sé que muchos liberales no están de acuerdo, pero acá se han logrado cuotas del 50% en el Senado y en la Cámara de Diputados Nacional y en la mayoría de las provincias. En este momento la Cámara de Diputados de nuestro país tiene el 41% de mujeres y el Senado tiene el 50% de mujeres. Aunque me cueste decirlo, hemos tenido 2 mujeres presidentas, una Isabel Perón, que fue, digamos, la antesala del golpe militar más brutal que tuvimos en Argentina, y luego Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, que hemos tenido mujeres presidentas, y ha crecido mucho los movimientos de mujeres. Hemos tenido, digamos, el matrimonio de iguales, que ha sido una ley, la libertad de elección de género. Y bueno, igual tenemos un país en ese sentido dividido, como todos. El año pasado se discutió el aborto y salió negativo. Pero bueno, esto en general divide a los partidos, no son temas tan... Pero no ha habido tanta invisibilización, al revés, han tratado de copar estos movimientos y han tratado de ser la representación acá del movimiento Me Too, del movimiento... si bien nosotros hemos trabajado mucho, yo siendo ministra de Seguridad, contra la violencia de género, y hemos logrado muchos éxitos, ahí hay una pelea porque es, al ubicarse en un movimiento de ciertos derechos, tratan de apropiarse de los derechos y no tomarlos como si fueran de toda la comunidad.